Buenas tardes, auditores del programa Vamos, Somos Chilenos. Hemos regresado al programa optimista que pretende dar una mirada que uno se sienta mejor en este mundo siempre complicado y especialmente después de esta pandemia que estamos saliendo por fin, ¿ah? Y se están eliminando las restricciones tal como lo dijimos en la primera parte y que la vacuna ha sido un gran aporte para poder salir airosos de este virus que nos complicó la vida durante tanto tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar a otras noticias. Vamos a pasar a las noticias internacionales, a una noticia optimista que creo que es bastante optimista sobre la sonda que impactó un meteorito y que Eduardo Troncoso, un ingeniero, nos puede decir de qué se trata y en qué etapa está este proceso, si ya podemos saber si pudimos desviar el meteorito o no. Eduardo. Gracias, Pato. La primera respuesta no sabemos todavía, pero lo que sí, lo más interesante, y quienes vieron la película Impacto Profundo o hace un poco tiempo atrás, No miran hacia arriba, este tema de la caída de asteroides en la Tierra es una amenaza y de hecho ha sido lo que, bueno, gracias a eso estamos vivos, porque todo el cambio que hubo en la vida terrestre cuando hace cerca de ya más de 2.000 millones de años cayó un meteorito y se murieron los dinosaurios y partió todo el desarrollo de otros mamíferos más pequeños y entre ellos los que llevaron a la especie humana, ¿verdad? Pero esta amenaza podría significar, si llegara a caer un asteroide importante en la Tierra, eh, transformado en meteorito al momento de caer a la Tierra, ¿verdad? Podría significar el término de la vida como la conocemos o cambios muy drásticos. De hecho, cayó hace algunos años un asteroide no tan grande en lo que era en esa época Unión Soviética y produjo unos incendios devastadores que afortunadamente fue una zona muy despoblada. Entonces, esta amenaza era una amenaza considerable y por eso que la NASA se puso en campaña hace muchos años y hace 10 meses lanzó este cohete, DART. Interesante, el cohete es de la empresa de Elon Musk, de SpaceX, un cohete privado que está llevando un satélite o una nave espacial que es de la NASA, que es del Estado. Eso ya habla de la colaboración público-privada en un tema bastante complejo. Y lo interesante es que después de 10 meses de trayectoria, no vamos a decir de vuelo, porque las naves espaciales no vuelan, ¿verdad? Se desplazan por el espacio, a una velocidad promedio cercana a los 2.000 kilómetros por hora, logró impactar a este satélite, a este asteroide, perdón, y, y vamos a saber de aquí unos 10, 15 días más cuál fue el cambio en la órbita del asteroide. Ahora lo interesante es que haya logrado una nave de manera casi autónoma, porque los últimos 30 minutos de vuelo no hay ningún comando por parte de la Tierra, porque los tiempos de retardo en ir y volver de la señal, que son cerca de 40 segundos, no permitían hacer ajustes finos, así que la nave, su última etapa de trayectoria fue completamente autónoma. Bueno, y llegó hasta el punto en que llegó por toda la programación previa que tenía y todos los cálculos fueron perfectos. Y con eso se logró entonces que la nave impactara. Si va a mover mucho o no el asteroide, lo vamos a saber, pero no es tan importante porque dos datos para entender esto. Hoy día se sabe con bastante certeza los asteroides que podrían impactar la Tierra en los próximos 100 años. Con el estudio de trayectoria que hay en el espacio de los diferentes asteroides, ese es el nivel de anticipación que los astrónomos nos están brindando hoy día, con un margen de error, por supuesto. Podría pasarse alguno porque venía en un ángulo muy cercano al Sol, no fue detectado, pero la probabilidad de que nos impacte un satélite ya se sabe. Se sabe que en los próximos 100 años no hay ningún asteroide que esté en vías de aproximación cercanos siquiera a la Tierra. Entonces, la posibilidad de lanzar una nave espacial un año antes, a que lo impacte muy lejos, en este caso a 11 millones de kilómetros, y que lo desvíe nada, es una pequeña fracción de ángulo, es suficiente para alejarlo de su trayectoria. No se requiere destruirlo como aparecía en las películas, simplemente desviarlo muy poco para que ya se aleje de la trayectoria de riesgo. Entonces lo interesante es que en esta misión lograron la parte más difícil, que era llegar al asteroide e impactarlo. Evidentemente, si el día de mañana hay un asteroide más grande o más amenazante, podrá mandarse una nave más grande, o agregar a esa nave alguna carga explosiva para que su impacto tenga mayor efecto en la dinámica de la trayectoria. Pero lo más difícil por lejos era llegar a impactar.
Y eso se logró con una forma absolutamente exitosa, o sea, con un margen de error cero. La nave llegó y ustedes vieron, quizás, no sé, los que pudieron verlo, si no todavía está disponible en YouTube. Es impactante ver cómo la cámara de esta nave espacial capta a larga distancia, primero un punto brillante, que es este par, ¿verdad? El satélite Dimorphos con su otro, el asteroide Dimorphos, que está girando en torno a otro asteroide más grande, y después a medida que se va acercando, se empiezan a ver los dos, cómo uno gira alrededor del otro, el más chico, y cómo la nave se dirige exactamente al asteroide más pequeño justo en el instante en que se va a encontrar, y logran que se enfrenten con direcciones opuestas, lo cual aumenta la energía del impacto. Así que, y eso, y uno ve la última foto, 30 segundos antes del impacto, que se aprecia con claridad la superficie de este asteroide, la superficie rocosa, y después se pierde la imagen. Vamos a recibir los próximos días la imagen de otra cámara, de un pequeño satélite que se desprendió del satélite DART para poder tomar las fotos del impacto. Todavía no llegan a esas fotos. Así que yo creo que esto una situación o un hecho histórico, que por primera vez en la historia de la humanidad, un cuerpo guiado y programado por la especie humana es capaz de aproximarse e impactar un objeto que viene en una trayectoria compleja, porque es una trayectoria que de por sí va siguiendo la gravedad de los planetas y uno girando en torno a otro y lo impacta con absoluta precisión. Y esto nos da mucha esperanza, o sea, con esto ya sabemos que la amenaza de que un asteroide impacte la Tierra y provoque algún daño se transforma prácticamente en cero, porque si se pudo hacer esto ahora, en 10 años más va a ser mucho más fácil, y sabemos que en los próximos 100 años la amenaza no está presente, entonces, y lo que hoy día es Estados Unidos, poder hacerlo en el futuro cualquier otra potencia que tenga alguna capacidad espacial, Rusia, la India, China, a futuro Japón, algún país europeo, en fin. Entonces, realmente es un hecho histórico súper interesante, y además que, como todas estas cosas que pasó últimamente, lo presenciamos desde de la comodidad de un sillón, mirando la pantalla, mientras esto pasaba en tiempo real. Y eso creo que es un impacto también de la tecnología increíble. O sea, el tiempo real con 38 segundos de desfase por la distancia de los 11 millones de kilómetros que estábamos del evento, pero poder observar un evento histórico a 11 millones de kilómetros en vivo y en directo, creo que eso es ya suficientemente impactante. Así que hay un aplauso a los científicos y por supuesto a quienes todavía, pese a todo esto, creen que la Tierra es plana. Bueno, nada que hacer con esas personas, Dios los cuide nomás, pero el hecho es realmente impactante. Sí, yo estoy de acuerdo y esa también es una noticia positiva. Ya hemos visto que la vacuna contra el COVID es una noticia positiva, es un hecho positivo y ahora la tecnología, también basado, que también la tecnología estuvo presente en la vacuna del COVID, ahora la tecnología ha viajado miles de kilómetros, millones de kilómetros para cumplir una misión y lo ha hecho exitosamente. Con gran éxito, no exitoso, con gran éxito, y que yo estoy de acuerdo que hay que aplaudir. Bueno, pero ahora no sé si George tiene que agregar algo, pero si no, pasamos a hablar de las relaciones internacionales de Chile, porque cada vez son más, tienen más salsa, tienen más sabor y los provocan y permiten conversar sobre temas que son relevantes, porque el embajador de España ha sido una revelación, digo, pero no sé si positiva, ¿ah? Con todas sus El embajador de opiniones. Chile en España, te corrijo, Perdón, ¿verdad? el embajador de Chile en España tiene toda la razón, una revelación desde el punto de vista de sus comentarios, de sus acciones y además que de diplomático creo que tiene cero por ser amigo del presidente. Así que yo creo que primero vamos a partir ahora con George, su opinión, ya que alguna vez participó de un gobierno. ¿Ah? No quiere decir que lo vaya a hacer más adelante, pero fue parte de un gobierno, del gobierno de Piñera y fue Seremi. ¿Qué opinas tú de este embajador de España, de Chile en España? Vuelvo a repetir, tiene razón, Eduardo, se me olvida una parte, de todas las acciones que ha hecho. De hecho, Lago lo cuestionó sobre sus comentarios, dijo que tenía que informarse mejor, que tenía que conocer los números, que no, prácticamente le dijo que no sabía nada. George, ¿cuál es tu opinión sobre las relaciones internacionales y específicamente sobre el embajador de Chile en España? Bueno, primero esto habla de que uno siempre esperaría que quienes
lleguen a un gobierno en los distintos roles que obviamente representan a nuestro país, que tienen que conducir, en este caso, la política exterior, ya sean personas idóneas. Eso es lo primero, que sean personas que tengan la capacidad de poder relacionarse, en este caso con el país en la cual uno va a tener ese nexo. Y lo segundo, obviamente, que tengan la capacidad de poder actuar con mesura, con prudencia y con todos los elementos que obviamente establecen un aspecto diplomático, ¿ya? Uno puede mantener opiniones, puede tener su opinión en base a cierto tema, pero hay que pensar que cuando uno está en otro país, de embajador o de cónsul, ya representa a un país y no a la opinión personal. Entonces, en ese sentido, acá hemos visto la influencia, partiendo por las declaraciones que se han dado, que como bien dijo el expresidente Lago, la verdad son incorrectas, ya son falaces, no dicen la verdad, ya porque hay indicadores reales que demuestran que lo que planteó el embajador no es lo que se ha vivido en los últimos 30 años. ¿Ya? Y por otro lado, hemos visto que también ha sido poco prudente en otras materias, ¿ya? A mí lo más preocupante es que uno ve que en los distintos roles, ¿ya? Ve un cierto grado de displicencia y una forma de hacer política que la verdad no creo que va en la línea correcta y deja mal parado a nuestro país en los distintos sectores. Ya lo hemos visto no solamente en España, vimos con los comentarios cuando fue en este caso la muerte de la reina Isabel, en relación a la opinión que emitió la canciller en base a lo que es la monarquía, como hemos visto comentarios en relación en su momento con el territorio argentino, del Gualmapu, y así te aseguro que vamos a ir sumando un montón de otros, lamentablemente, comentarios que son imprudentes y que hablan de la inexperiencia y el no, a lo mejor, tener claridad de lo que representa, en este caso, estar a cargo de una cartera, de una seremía, o en este caso de lo que es ser un embajador. Ya yo creo que el presidente ha dado luces, lamentablemente, de tener un mismo actuar, ¿ya? Y eso de una otra forma también no lo veo tan optimista que se puedan generar cambios importantes al respecto, pero claramente nuestro país se está eh, dando a conocer, yo diría, de mala manera en relación a lo que uno pretende que el país se dé a conocer en el mundo, ¿ya? Vimos cómo fueron las declaraciones en la ONU, vimos cómo fueron las declaraciones en una entrevista que hicieron también en Colombia, en la CNN, y vemos que finalmente nuestro país, el presidente destaca las cosas negativas que hemos podido tener y no finalmente los elementos que de una u otra forma nos han permitido durante estos últimos 30 años ser considerados como un país con altas ventajas por sobre otros países de Latinoamérica, y creo que ese terreno que se ha ido ganando en poco tiempo se está perdiendo, y de una u otra forma eso es preocupante porque a la larga quienes se van a ver afectados de dichas acciones finalmente vamos a ser todos los chilenos. ¿Ya? Cuando nosotros cometemos estas imprudencias o estos errores, finalmente todos los chilenos nos vemos afectados por estas, hablemos, niñerías, ¿ya? Y estas acciones que no están asociadas al cargo. Una de las cosas que, por lo menos en el caso particular, siempre traté de poder llevar a cabo era, obviamente, actuar siempre con prudencia, con mesura, con rectitud, con transparencia a la ciudadanía, haciendo las cosas, como digo, bien, estando preparado para las distintas instancias que uno tenía que estar, porque de una forma uno representa a un país y es representante en este caso de lo que los chilenos esperan. Entonces, yo lamento un poco lo que se ha ido dando al respecto. No veo que el curso lamentablemente vaya a cambiar, ya, y de una otra forma eso también nos habla de que el futuro que se pueda dar en esta materia no sea muy positivo. Espero equivocarme, espero que finalmente también la opinión que brindó, si bien el gobierno se ha tratado de desmarcar en relación al proceso del plebiscito recientemente, entienda que la ciudadanía está descontenta con estos 6 meses iniciales y que no responden ya a las necesidades que en este caso la ciudadanía clama, que se deben abordar con urgencia, como son, ya la hemos conversado latamente, seguridad, salud, educación, las pensiones
y a la fecha no hemos avanzado nada. Entonces, creo que eso también va generando como en buen chileno, un caldo de cultivo que esperemos se pueda canalizar de buena forma, ya, pero necesitamos gente que esté preparada, gente que esté a la altura y que obviamente no se quiera imponer un estilo que a lo mejor por muy revolucionario que quiera ser, finalmente no es el reflejo real de todos los chilenos, ¿ya? Y cuando uno está en un cargo de gobierno, debe pensar no solamente en lo que uno cree, sino que en cómo va a representar a los chilenos en las distintas materias. Sí, mire, en esto yo creo que hay una suma de situaciones. Yo no quiero hablar de errores y a eso quiero entrar después. Es una de situaciones bastante complejas. Desde el mismo día que el presidente asumió el poder y acusó al rey Juan Carlos de haber atrasado la ceremonia, de ahí surgió, si ustedes recuerdan, el apodo de Merluzo, de un periodista español, pasando por muchos incidentes, muchos. Los últimos, el negar de la audiencia al embajador de Israel, justo el de la semana antes, que va a una misión a Wall Street sabiendo que las grandes empresas de manejo de capitales tienen una tremenda influencia de gente de origen israelí, y quiero diferenciar de judío, que es una religión, ¿verdad? Pero la comunidad israelí en el mundo de las finanzas es tremendamente poderosa, y justo la semana antes le hacen este desaire al embajador en contra de la opinión de la canciller chilena, Urrejola. Entonces uno empieza a ver este tipo de situaciones como gustitos, y este embajador de Chile en España, que aparte de las declaraciones que ha hecho claramente en contra de los gobiernos de la concertación, ¿verdad? Incluso sacándose una foto con alguien con las piernas puestas encima de él en su camioneta, eh, cosas bastante irreverentes. Uno empieza a preguntarse, y esto retomo algo que he visto por redes sociales, algunas teorías: ¿serán errores o será un plan perfectamente delineado para establecer una forma con una mecánica que permita finalmente, eh, de alguna forma, desperfilar la figura de la autoridad? Y esta reflexión me lleva 50 años atrás, al tiempo de Lupé. Como ustedes saben, los más jóvenes como yo no vivían todavía esa época, pero Patricio y yo éramos adolescentes y pudimos al menos apreciar lo que pasaba. Y todo el mundo sabe, y está escrito, que la economía chilena sufrió un colapso feroz en el año 72. Primero con una política muy expansionista en emisión y en gasto, la inflación se descontroló y en el 72 hubo una catástrofe económica. Pero después uno ve las personas que manejaban la economía en esa época, y son hasta hoy día brillantes economistas. El señor Buscovich, el señor Garretón, que hoy día es gran empresario, presidente de empresa, eran quienes tenían acceso al control de la economía. El señor Fernando Flores, consultor de categoría mundial en control de gestión. ¿Y esa gente eran incapaces? No, no eran incapaces. ¿Y por qué hicieron lo que hicieron? ¿No será que ellos querían el colapso económico como una forma de lograr hacer su revolución? Entonces, ahora que esto está pasando en el ámbito de las relaciones exteriores, en el ámbito de la economía, estamos a punto de aprobar una reforma tributaria que va a causar una corrida de inversionistas. Yo lo mencioné, Mario Marcel sabe el daño que está causando, lo sabe, porque él es un economista muy preparado. Ha manejado el presupuesto de Chile por muchos años, sabe exactamente cómo se mueve la macroeconomía, y sin embargo sigue encabezando. Y con la complicidad, por supuesto, de los partidos de la centro derecha, que ven en esto un mal menor, ¿verdad? Y no les importa mucho que la economía se dañe si es que su voto puede favorecer, ganarse, conseguirse de alguna forma. Y vamos a tener esta reforma tributaria. Y tenemos situaciones como Nicolás Grau, el ministro de Economía, que dice que no le teme a una fuga de inversionistas. ¿Será cierto lo que él dice? ¿Que no le teme? Y realmente lo que buscan es eso, generar una suerte de colapso institucional para, a partir de ahí, generar su revolución. Esto parece una cosa media conspiranoica, que yo mencioné esa palabra antes, entre paranoia y conspiración. Pero cuando uno ve, yo sé que nuestro presidente es una persona que tiene poca formación académica y poca experiencia, pero hay gente en el gobierno que tiene mucha preparación, y gente que está dirigiendo los hilos en el segundo piso y en los cuerpos asesores, que son súper preparados, y no se darán cuenta, no le dirán. Entonces, yo tengo dudas, una duda razonable, no es que lo quiera afirmar, pero tengo una duda razonable si todos estos desaguisados, que son algunos tristemente para la risa, pero son trágicos, ¿verdad? Porque producen un daño en la imagen país y un daño concreto a la economía, que finalmente, señores auditores,
no es un daño cosmético, es a usted y a mí que nos pueden dejar mañana sin comer. Esto es grave, o sea, no es una situación trivial. Nos pueden dejar sin trabajo, nos pueden dejar sin nuestra propiedad, nos pueden dejar en la calle. Gente que ha salido de la pobreza con mucho esfuerzo puede volver a la pobreza. Y están volviendo hoy día personas a la pobreza, familias completas, que habían logrado con mucho sacrificio salir de ahí. ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Valdrá la pena por un gustito? ¿Por negarse a recibir un embajador? ¿Por salir con los zapatos rotos en una conferencia internacional? ¿Por salir, por recibir con el Marroco abajo un presidente extranjero? Entonces, yo tengo mis dudas de que esto sea una situación de errores casi patológicos, porque realmente hay algunos que rayan en lo patológico, o no será quizá una estrategia de lo que se llama banalizar el poder, que el poder sea algo banal, algo irrelevante, cosa que se generen otras instancias, otras formas de administrar el poder distinta a la que todos nosotros conocemos, que es la democracia, que elige a sus representantes, que nos gobiernan, que dirigen el poder legislativo, que dirigen el poder judicial, que hacen funcionar la Contraloría General de la República, la Fiscalía, en fin, todos los organismos que mantienen los equilibrios en esta rueda, ¿verdad?, que maneja los destinos de la patria. Así que yo dejo sembrada la duda, no quiero ser, como digo, conspiranoico, pero tengo mis dudas de que esto sea solo errores. Puede que parte sean errores, sí, eh, pero me queda la duda que habiendo tanta gente preparada, porque estas personas no llegaron al gobierno por ser no preparados o por ser personas débiles o personas que no tenían capacidad. De alguna forma consiguieron nuestros votos, o los que votaron por ellos, que fueron una mayoría absoluta. Bueno, da que pensar, ¿o no, Patricio, George? Sí, mira, yo le quiero hablar de preguntarle a... Entonces, el presidente, de acuerdo a lo que plantea Eduardo, George, el presidente tendría un camino, estaría adelantado al pueblo, como él dice que él está adelantado a los ciudadanos, y él entonces está maniobrando todo, o es, y la inexperiencia, la falta de un plan, y como los millennials a lo mejor piensan y van haciendo cosas en el camino sin tener un norte, sin tener un objetivo claro para dónde llegar. Esa yo creo que uno no, cuando hay empieza a unir los cabos, llama la atención que efectivamente parece que no es casualidad, ¿ya? Sino que efectivamente se quiere instalar una forma de hacer las cosas que en la práctica tiene una mirada muy distinta a lo que nosotros concebimos como algo idóneo, ¿ya? Eh, y eso de una forma, de una manera bien disruptiva, se quieren instalar ciertas cosas, pero hay que pensar que cuando uno está dentro de un rol político, no se representa a sí mismo, sino que si bien uno puede tratar de plasmar la mirada que uno pueda tener, también debe responder a lo que los chilenos lo mandatan, ¿ya? Entonces, ahí yo veo una distancia bastante larga finalmente de lo que los chilenos mandatan frente a lo que se quiere hacer, ¿ya? Y en ese sentido creo que lamentablemente, y espero, como digo, que no se dé así, que finalmente exista el presidente recapacite al respecto. Me parece insólito que se haya planteado, si bien pueden tener distintas lecturas, pero que más o menos el presidente plantee que todos los chilenos, es decir, que el 62% chileno no está a la velocidad o no está preparado a asumir los cambios que se requieren a la velocidad que él los quiere plantear. Creo que es una falta de respeto hacia todos nosotros, ya, y a todos los que en este caso tienen una posición distinta. Ya creo que el plebiscito fue categórico y creo que ahí existe un cierto grado de arrogancia al respecto y de no entender que finalmente acá cuando uno es elegido es para poder representar a todos, ¿ya? Y en ese sentido creo que las autoridades no están dando el ancho al respecto y, insisto, no se están abocando a poder resolver las grandes necesidades de las personas, ¿ya? Y eso de una forma, si uno hace una rememoranza del 18 de octubre del 2019, las grandes problemáticas eran las pensiones, salud, educación. Bueno, incluso si uno recuerda, la seguridad no era un tema tan prioritario como lo es en este momento, la verdad. Ya actualmente si uno le pregunta a la ciudadanía, o sea, lo primero que surge es la seguridad.
¿ya? Y que es como el basal para poder dar cumplimiento a todos los derechos sociales. Entonces, de una otra forma, y eso si lo sumamos al ámbito económico, que de una u otra forma vemos que nuestro país, ya, y eso hay que ser sumamente claro, que sea, todos los países del mundo están viviendo ciertos procesos de recesión, pero llama la atención que en nuestro país es uno de los pocos que tiene una inflación tan elevada, ya, y ahí habla también de una reforma del manejo al respecto. Entonces, creo que acá existen responsabilidades por parte del gobierno en relación a poder hacerse cargo de las problemáticas que la gente requiere para poder avanzar. Eduardo, nos queda un minuto. ¿Es la Bueno, seguridad el principal problema ahora o no? sin duda, sin duda. Nosotros acabamos de instalar cámaras aquí en la cuadra, alarmas, todo el mundo anda asustado. Yo tengo un hermano que le quitaron la tierra por fuerza hace un año, hace 8 meses atrás y no tiene ninguna esperanza de recuperarla. Un campito que tenían en el sur, en la zona de Valdivia, ni siquiera en zona mapuche, y el Estado no hace nada, los tribunales no hacen nada. Yo creo que la seguridad desde lo micro, del portonazo, la encerrona, hasta lo macro, perder tus propiedades sin que nadie le importe, es el fracaso del Estado de Derecho. Y eso es súper grave. Yo creo que es el principal problema y de ahí quizás se desprenden o se agravan con todos los demás. Si no podemos andar seguros por la calle, no tenemos que estar seguros nuestras pertenencias, nuestra tierra, nuestra propiedad, nuestro trabajo, nuestra posibilidad de vivir una vida normal, yo creo que nada más funciona. El resto del Estado deja de funcionar. Así que hay algún llamado a que la gente exija, la ciudadanía exija y que los partidos de oposición, que hoy día no sé en qué están perdidos en el espacio, hagan su trabajo. Porque el gobierno está gobernando con muchos problemas, pero no hay nadie que se lo ponga. Hoy día no hay nadie, nadie. Ningún partido de pseudo oposición está haciendo su trabajo. Ok, bueno, tenemos que irnos y quiero hacer el resumen. Señor Boric, el gobierno debe preocuparse primero de sus relaciones internacionales que están dejando a Chile, como diríamos aquí, como la mona. Hay que preocuparse y no nombrar amigos. Alguna vez dijo que no iba a nombrar ningún amigo, ni los pitutos, y tiene puros amigos en los embajadas. Así que, señor Boric, por favor, preocúpese de las relaciones internacionales. Y también, por favor, a través del Ministerio del Interior, de la seguridad. No podemos aceptar el nivel de seguridad que hay en Chile. Eso es la parte negativa de nuestro programa. Ya hemos hablado de lo positivo, que fue la vacuna que nos salvó, y también del asteroide que ha sido desviado por una sonda de la NASA, pero obviamente tenemos que hablar de las cosas también malas, y que hay que mejorar y que hay que hacerlo, y eso sería positivo, mejorar la seguridad que afecta a todos los chilenos. Y también el prestigio de Chile, no lo podemos tener en algunos embajadores que son decepcionantes. Así que nos vamos a despedir. Eduardo, George, nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora en Vamos Somos Chilenos Radio Portal en la Primera de Chile. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches a todos, que tengan buena semana.